Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a ver la función W de Lambert. Vamos a ver qué es esta función, cuándo usarla, cuándo no usarla. Y vamos a ver un ejemplo completo paso a paso. Vamos con la solución, entonces la función W de Lambert es una función especial que se utiliza para resolver ecuaciones de esta forma. Entonces tenemos x igual a y por e elevado a y o y. Entonces cuando tenemos la variable, que la podemos expresar de esta manera, la variable que la podemos multiplicar por e elevado a la variable, entonces ahí podemos utilizar la función W de Lambert. Y la solución, bueno, en el caso de esta ecuación, la solución para y se expresa en términos de x como de la siguiente manera. Es decir, nosotros aplicamos la función W de Lambert a ambos lados de la ecuación y nos queda acá W de x es igual a W de y por e elevado a y. Entonces nos resulta W de x por este W de x, y respecto al W de y por e elevado a y, entonces la solución es y. Entonces nos queda y es igual a W de x. Respecto al dominio, esta función se define para todos los números reales tales que sean iguales o mayores que menos 1 dividido por e, es decir, el intervalo comprendido entre menos 1 dividido por e, considerando ese número, y más infinito. ¿Cuándo usar esta función? Entonces esta función la vamos a utilizar principalmente cuando tenemos ecuaciones de esta forma. Entonces cuando podemos escribir la variable multiplicada por e elevado a la misma variable. Es decir, cuando tenemos exponentes, cuando la variable está en el exponente y está en la base. Y cuando no usarla, por ejemplo, en los siguientes casos. Cuando tenemos ecuaciones lineales, cuando tenemos ecuaciones trigonométricas de la forma seno de x es igual a c, etc. Cuando tenemos ecuaciones polinómicas de grado 2 o más, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x más 5 es igual a 0, y así sucesivamente, con grado 3, etc. Cuando tenemos ecuaciones trigonométricas, eso ya lo mencioné. Cuando tenemos ecuaciones algebraicas simples, por ejemplo, 3x más 2 es igual a 1, por dar solo un ejemplo. Cuando tenemos ecuaciones exponenciales sin la estructura anterior, es decir, cuando tenemos ecuaciones exponenciales que no consideran la variable tanto en la base como en el exponente. Entonces no es necesario utilizar esta función. Cuando tenemos sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo 3x más 2y es igual a 6, y la otra ecuación es 6x menos 2y es igual a 1, etc. Vamos ahora con un ejemplo de esta función, en donde vamos a aplicar esta función. Tenemos la ecuación 3 elevado a x menos 9x es igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar 9x a ambos lados de la ecuación. ¿Y para qué sumamos 9x a ambos lados de la ecuación? Para dejar el menos 9x al otro lado. Ya vamos a ver por qué. Entonces nos queda 3x es igual a 9x. Y notemos que a la izquierda tenemos 3 elevado a x. Por lo tanto, como necesitamos dejar todos los x a un lado de la ecuación, para despejar el x, vamos a dividir por 3 elevado a x a ambos lados de la ecuación. Y nos resulta 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x, lo cual es 1, es igual a 9 elevado a x dividido por 3 elevado a x. Entonces tenemos 1 es igual a 9x dividido por 3 elevado a x. Entonces, como vimos en la primera diapositiva, la idea es dejar una expresión de la forma la variable
multiplicada por la base, una base, elevado a la variable. Y notemos que acá tenemos 9x y en el denominador tenemos 3 elevado a x. Y este 3 elevado a x lo podemos expresar de la siguiente manera, utilizando esta propiedad. 1 dividido por a elevado a m es igual a elevado a menos m. Entonces el 3 elevado a x que está en el denominador lo expresamos como 3 elevado a menos x y pasa al numerador. Y notemos que ya estamos comenzando a formar esta estructura, ¿cierto? Con la variable en la base y en el exponente. Ahora vamos a dividir por 9 a ambos lados de la ecuación, porque recordemos que era la variable por una base elevado al exponente. Entonces nos resulta un noveno es igual a 9 por x por 3 elevado a menos x dividido por 9. Se simplifican los 9 a la derecha. Entonces nos resulta un noveno es igual a x por 3 elevado a menos x. Y fijémonos que tenemos la variable por 3 elevado a la variable en negativo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 para que nos quede la misma estructura. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación. Acá lo vamos a dejar expresado. Menos 1 por un noveno es igual a menos x por 3 elevado a menos x. Y notemos que acá ya tenemos la estructura. Por otro lado, sabemos que e elevado al logaritmo natural de b es igual a b. Entonces, nosotros sabemos esta expresión y vamos a utilizar esta expresión para expresar el 3 como e elevado al logaritmo natural de 3, para que nos quede de la forma que habíamos visto anteriormente en la primera diapositiva. Variable por e elevado a la variable. Entonces, sustituyendo en la ecuación anterior, nos queda a la derecha menos x por e elevado al logaritmo natural de 3 y todo eso elevado a menos x. Ahora vamos a multiplicar los exponentes que están acá. El exponente del exponente entonces se multiplican y nos queda, y reordenando nos queda menos x por logaritmo natural de 3. Y fijémonos que tenemos en el exponente menos x por logaritmo natural de 3, pero en la base tenemos solo menos x. Entonces vamos a multiplicar por logaritmo natural de 3 a ambos lados de la ecuación para que nos quede esta expresión. Entonces tenemos logaritmo natural de 3 por menos 1 por un noveno es igual a logaritmo natural de 3 por menos x por e elevado a menos x logaritmo natural de 3. Entonces ahora vamos a reescribir la ecuación anterior, de modo que nos quede con la estructura que buscamos. El menos x lo vamos a escribir al principio, nos queda menos x por logaritmo natural de 3 y esta potencia se mantiene. Y a la izquierda el 1 noveno lo escribimos al principio y nos queda de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es expresar este menos 1, lo vamos a llevar al exponente del logaritmo natural de 3. Entonces nos queda 1 noveno por logaritmo natural de 3 elevado a menos 1 y a la derecha se mantiene. Por eso les mencioné que este menos 1 lo íbamos a dejar escrito. Entonces, ahora el 3 a la menos 1 lo vamos a expresar como un tercio, utilizando la propiedad de potencia que ya vimos anteriormente. Entonces nos queda un noveno por logaritmo natural de un tercio y a la derecha nuestra estructura que ya tenemos lista. Entonces, ahora notemos que un noveno lo vamos a expresar como 3 dividido por 27, porque eso es lo mismo que un noveno, porque si dividimos por 3, tanto numerador como denominador, el 3 dividido por 27 nos queda como un noveno. ¿Y por qué lo vamos a expresar de esta manera? Ya vamos a ver. Y a la derecha se mantiene igual.
se mantiene como menos x logaritmo natural de 3 por e elevado a menos x por logaritmo natural de 3. Entonces, este 3 dividido por 27 lo vamos a expresar como 1 dividido por 27 por 3 por logaritmo natural de 1/3. ¿Y por qué lo expresamos de esta manera? Porque este 3 lo podemos llevar al exponente del argumento, utilizando propiedad de logaritmo. Entonces nos queda 1 dividido por 27 por logaritmo natural de paréntesis 1 dividido por 3 elevado a 3. ¿Y por qué hicimos esto? Porque acá vamos a tener 1 dividido por 27 y si aplicamos la potencia, nos va a quedar 1 dividido por 27. Y por otro lado sabemos que e elevado a logaritmo natural de 1 dividido por 27 es igual a 1 dividido por 27. Utilizando la igualdad que vimos anteriormente, pero ahora con 1 dividido por 27. Entonces la vamos a aplicar acá. Este 1 dividido por 27 lo vamos a expresar como e elevado a logaritmo natural de 1 dividido por 27, utilizando esta propiedad. ¿Y por qué hicimos esto? Porque notemos que acá tenemos logaritmo natural de 1 dividido por 3 elevado a 3. Y este 3, al aplicar la raíz, nos queda como, bueno, primero reescribimos, nos queda logaritmo natural de 1/3 elevado a 3 por e elevado a logaritmo natural de 1 dividido por 27. Entonces el e elevado a logaritmo natural lo podemos expresar como 1 dividido por 3 elevado a 3. ¿Por qué? Porque en la base ya teníamos 1 dividido por 3 elevado a 3. Entonces acá a la izquierda también vamos a dejar la misma estructura. Vamos a dejar algo, que en este caso es logaritmo natural de 1 dividido por 3 elevado a 3, por e elevado a ese algo. Entonces el algo acá es logaritmo natural de 1 dividido por 3 elevado a 3, que está en la base, y en el exponente, logaritmo natural de 1 dividido por 3 elevado a 3, de acuerdo a esta propiedad a esta igualdad que vimos, perdón. Entonces, fijémonos que ya tenemos esta estructura, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda tenemos el algo por e elevado a algo, y a la derecha también tenemos el algo por otro algo por e elevado a otro algo, a otra cosa. Entonces ahora vamos a aplicar la función w. Y a la izquierda nos queda w del logaritmo natural de 1/3 elevado a 3 por e elevado a logaritmo natural de 1/3 elevado a 3 es igual a a w o w de menos x logaritmo natural de 3 por e elevado a menos x logaritmo natural de 3. Y como habíamos visto en la definición de esta función, sabemos que w de b por e elevado a b es b. Entonces, a la izquierda nos va a quedar logaritmo natural de 1/3 elevado a 3, que es el algo, ¿cierto? Y a la derecha nos va a quedar menos x por logaritmo natural de 3, que es el otro algo. El otro algo que está, y voy a ser reiterativo en esto, para que les quede claro, el otro algo que es la base por e elevado a la base, a esa base. Entonces tenemos logaritmo natural de 1/3 elevado a 3 es igual a menos x por logaritmo natural de 3. El 1/3, utilizando propiedad de potencia, esta propiedad que ya vimos, la podemos expresar como 3 elevado a menos 3. Y entonces tenemos que el logaritmo natural de 3 elevado a menos 3, utilizando esta propiedad de logaritmo, el menos 3 baja multiplicando, nos queda menos 3 por logaritmo natural de 3 es igual a menos x por logaritmo natural de 3.
Y si dividimos por logaritmo natural de 3 a ambos lados de la ecuación, recordemos que el logaritmo natural de 3 es un número, entonces nos queda menos 3 por logaritmo natural dividido por logaritmo natural de 3, se simplifican, es igual a menos x por logaritmo natural de 3 dividido por logaritmo natural de 3, también se simplifican. Y nos queda menos x es igual a menos 3, y si multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación, llegamos a la solución que es x igual a 3. Además, recordemos que teníamos esta ecuación, ¿cierto? Anteriormente construimos la ecuación de modo que nos quedara a ambos lados una base por e elevado a la misma base es igual a otra base por e elevado a la otra base. Pero recordemos esta ecuación, este punto de la ecuación, que tenemos menos logaritmo natural de 3 por un noveno es igual a menos x por logaritmo natural de 3 por e elevado a menos x por logaritmo natural de 3. Notemos que acá no tenemos la misma estructura. ¿Y qué pasa si en esta ecuación, en este punto, aplicamos la función w a ambos lados de la ecuación? Notemos, tenemos menos logaritmo natural de 3 dividido por 9 y vamos a aplicar la función w a ambos lados de la ecuación. Nos queda w de menos logaritmo natural de 3 dividido por 9 es igual a w de menos x logaritmo natural de 3 por e elevado a menos x por logaritmo natural de 3. Entonces, esta función, fijémonos que tiene un número y nos va a entregar un número, porque la función w nos va a entregar un número. Recordemos que el logaritmo natural de 3 es un número, entonces menos logaritmo natural de 3 dividido por 9 nos entrega un número. Y a la derecha tenemos la función w de base por e elevado a la misma base. Entonces, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, a la derecha nos va a quedar menos x por logaritmo natural de 3 y a la izquierda tenemos la función w de esta expresión. A su vez, tenemos que despejar el x, por lo tanto vamos a dividir por menos logaritmo natural de 3 a ambos lados de la ecuación para despejar el x. Entonces nos queda a la izquierda w de menos logaritmo natural de 3 dividido por 9, todo eso dividido por menos logaritmo natural de 3, es igual a menos x por logaritmo natural de 3 dividido por menos logaritmo natural de 3. Se simplifican tanto los menos como los logaritmos natural de 3 en el numerador y denominador. Y finalmente encontramos que x es igual a w de menos logaritmo natural de 3 dividido por 9, todo eso dividido por menos logaritmo natural de 3. Y si calculamos esto, notemos que esta función la podemos obtener ya sea con alguna calculadora especial o con algún tipo de software. Por ejemplo, podemos calcularlo en la página Wolfram Alpha. Pueden calcular este mismo número y el valor que nos entrega es que x se aproxima a 0,12786. Y en la página que les mencioné anteriormente, llegamos a que este es el número completo que nos entrega esta función w dividido por menos logaritmo natural de 3. Este es el número completo. Finalmente hemos encontrado que los valores de x que satisfacen esta interesante ecuación son x igual a 3 y x que se aproxima a 0,12786. Acá está el número completo. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.